Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez juntos para compartir una presentación y una síntesis del artículo de la semana. Hoy quiero comentarles algunas cuestiones centrales del tema del liderazgo. El tema del liderazgo en relación a los grupos. La relación entre liderazgo y grupo es una relación absolutamente complementaria. No hay un rol sin un contrarrol. Pero básicamente ustedes podrán ver que yo titulé el artículo "Sin ilusión no hay quien viva". ¿Qué relación tiene esta idea de la ilusión vinculándola con el grupo? Un grupo como conjunto estable de personas en torno a un objetivo, una meta, y la función de líder, tanto sean liderazgos formales como informales. Vamos a ver un poco este tema de la ilusión, y qué papel cumple el concepto de ilusión dentro de el comportamiento en el ámbito de los grupos. No hay poder, inicio el artículo diciendo que no hay poder capaz de unir más fuertemente a las personas que la ilusión. La psicología social nos muestra la importancia del ideal como convocante que uniforma al conjunto detrás de la vivencia de ser de un todo trascendente y poderoso. La semana pasada hablábamos de el comportamiento de las personas con una estructura de identidad que llamamos sectarias. Hoy vamos a continuar tomando uno de los aspectos de aquel artículo, que es justamente la relación entre el sujeto y su grupo de pertenencia, la persona y el grupo de pertenencia primordial, que podría ser el grupo de trabajo o el grupo familiar o ambas cosas, o un grupo de referencia cultural, político, social en general. En los grupos sociales pequeños o grandes, los líderes que surgen no como producto de una designación formal necesariamente, sino los líderes que surgen en relación a la cooptación de todos los integrantes del grupo. Es decir, los líderes se eligen. Los líderes, desde el punto de vista del concepto que implica justamente la capacidad de proponer, de adelantarse, de escuchar, de poder articular todas las motivaciones y darle una sinergia muy particular, esa función del líder es justamente producto de un consenso, la mayor parte de las veces no explícito, del grupo. Los líderes se eligen y el líder finalmente termina como parte de la construcción, digamos, del liderazgo en relación al líder y los liderados. Resulta depositario de lo que yo llamo en el artículo una idea maravillosa, la idea que gira en torno a un ideal intenso y mágico, que es justamente el hecho de esa persona que recibe de todos los integrantes esa expectativa y que es depositario de ese ideal, tendrá la capacidad de cuidarme, de protegerme, de dirigirme, de llevarme a donde yo quiero ir y donde no podría ir solo, o donde yo siento que no podría ir solo.
Esta actividad de los grupos, que yo llamo actividad crítica, porque en definitiva la relación entre los liderados y el líder no es una relación racionalmente crítica, si bien puede tener aspectos racionales, está asentada básicamente en variables emocionales. Los grupos en general, cuando se van construyendo, y todos los grupos, pero particularmente los grupos que tienden a cerrarse sobre sí mismos, lo primero que establecen es una diferenciación de lo que llamamos el endogrupo y el exogrupo. Es decir, del grupo para adentro formamos parte de una totalidad y empezamos a compartir una identidad. Esto, por ahora, no estamos hablando de nada que sea disfuncional, no estamos hablando de grupos sectarios ni patológicos, grupos que podríamos llamar normales estadísticamente, e inclusive saludables desde el punto de vista de la conformación de intercambios de energía, de crecimiento, pero en principio hay una tendencia del grupo a establecer casi como parte de su propio proceso de constitución, de construcción, una afuera y una adentro. Y con el tiempo, y en la medida en que esos grupos tiendan a construir liderazgos de características no del todo críticas, liderazgos que la sociología denomina autoritarios o paternalistas, liderazgos demagógicos, lo que comienza a suceder es que el grupo comienza a percibir que debe defenderse de otros grupos o de los grupos que están más allá de la línea de demarcación entre los otros y nosotros. Pero, ¿defenderse de qué, en realidad? De los otros grupos diferentes que puedan cuestionar mi certeza y que hagan trastabillar esa ilusión. Decíamos que la energía que se construye dentro del grupo está sostenida sobre la idea de la ilusión. En esta etapa de construcción, en general hay muchos autores que sostienen que la construcción de un grupo no puede darse en menos de 3 meses. Es decir, se necesita un tiempo para construir un grupo que implica la mutua representación interna de los demás integrantes, que implica una representación de la idea en torno al cual se estructura el grupo y demás. Por supuesto que estamos generalizando porque hay grupos muy diferentes, puede haber grupos más formales, más informales, grupos vinculados a la formalidad laboral, grupos vinculados a una cooptación, grupos de tipo político, culturales y demás. Pero en líneas generales, lo que aparece dentro del grupo es esta idea de pertenencia y se va generando lo que se conoce como espíritu de cuerpo. Es decir, el grupo va constituyendo un cuerpo que me trasciende. Por eso hablamos de espíritu de cuerpo. Y por eso también hay lo que yo me gusta conceptualizar como una ecuación grupal para definir en qué momento el grupo puede ser llamado como tal, que es n-1. ¿Qué es n-1? N es la cantidad de individuos que forma el grupo. Supongamos que es un grupo cerrado que ahí terminó, son 14 personas. Ese es el grupo, tenemos una identidad, tenemos un nombre, tenemos una referencia. Sucede que n es 13, menos 1 es que el día que alguien no está, o que falta, o genera una ausencia, el grupo en realidad está incompleto. Es decir, no estamos todos. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Esperamos que llegue el resto? No estamos todos. Falta fulano, falta mengano. Pero esto es posible en tanto, en algún momento, cuando el grupo no estaba constituido, la ausencia o presencia de 2, de 1 o de cuantas personas era relativamente indiferente. En la medida en que el grupo se constituye, como fragua el grupo, de ahí en más aparecen 2 variables centrales, que es la cantidad y la calidad. Es decir, del grupo para afuera, la dimensionalidad del territorio, del grupo para adentro, la cantidad de integrantes forma la totalidad del cuerpo. Si falta algún sector de esos integrantes, como si me faltara una mano, un brazo, me falta algo del cuerpo, está incompleto.
y esto me da la posibilidad de calidad interna del grupo. Sucede que cuando determinados grupos construyen una relación de liderazgo de características fuertes, por ejemplo autoritaria o paternalista, la sociología clasifica, sociología clásica, digamos, toma 4 estilos puros de liderazgo, que se llama autoritario. Son estilos puros, quizá un poco, digamos, pedagógicamente lo podemos llamar ciertas caricaturas, son estilos puros. El autoritario, el paternalista, así lo llama la sociología, el democrático o el prescindente o laissez-faire, en francés, dejar hacer, es decir, es ese liderazgo un poco aguado, de alguna manera, un poco ausente. Nosotros desde la perspectiva de la psicología del trabajo y de la psicología social, y sobre todo de los modelos de intervención en recursos humanos, hacemos unas modificaciones conceptuales, porque no podemos tomar la clasificación sociológica al pie de la letra y llevarla a las organizaciones, en tanto tienen sistemas de funcionamiento internos y responsabilidades de rol diferentes. Y entonces llamamos al liderazgo autoritario liderazgo directivo. Por supuesto no es lo mismo. El liderazgo directivo es un estilo de conducción que puede ser puro o no. El liderazgo directivo implica, puede ser además más o menos autoritario en función de la personalidad de ese líder, ¿no? Al liderazgo paternalista, que la sociología llama paternalista, que tiene características muy particulares y en general deviene en demagogia, lo llamamos tutorial dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es la función del tutor. Tiene ciertas características que comparte con el paternalismo. Pero no necesariamente, dentro del ámbito de las organizaciones, estos liderazgos son buenos o malos. Dependen del momento, de la función, de la aplicabilidad y la conjunción. Los liderazgos democráticos, desde el punto de vista de lo sociológico y político, la equivalencia en las organizaciones es lo que llamamos los estilos de conducción racional. Una organización laboral no es democrática en el sentido de una sociedad, pero sí puede ser altamente participativa y protagonística. Y finalmente, el estilo laissez-faire, o dejar hacer, ese estilo que la sociología llama de esa manera, nosotros llamamos prescindente. Obviamente, un liderazgo prescindente todo el tiempo sería disfuncional. Un liderazgo prescindente que es prescindente en determinados momentos claves, no lo podemos desarrollar ahora, ni lo desarrollamos en este artículo, es sumamente aplicable, es sumamente indicado, cuando, por ejemplo, implica la delegación de responsabilidad y no pasar por la responsabilidad de un subordinado, por ejemplo. Así tenemos que, para ir concluyendo esta síntesis, esta sinopsis, cuando un grupo tiende a construirse en relación a una depositación masiva de esa ilusión en liderazgos muy fuertes, liderazgos de tipo autoritario, y por alguna razón compleja, por una crisis profunda interna, por una presión externa, por una desaparición forzada, etcétera, etcétera, cae ese liderazgo, se produce internamente un colapso. En realidad, debiéramos hacer esta aclaración. Cuando la ilusión cae catastróficamente, es decir, cuando el ideal y las palabras sobre las que se sostiene la ilusión se precipitan, justamente etimológicamente es caída, es la catástrofe, la caída de ese simbolismo cae, se produce lo que internamente sería el efecto de pánico, justamente la situación de pánico implica cuando se pierde esa referencia, vuelve bruscamente todo lo que yo he puesto y se genera justamente un momento interno de desesperación porque se ha perdido esa referencia. Entonces estos grupos altamente dependientes entran en una situación de pánico y a partir de ahí es muy posible que o haya un reagrupamiento racional
todo eso implica toda una elaboración a través del tiempo de esa pérdida de ese liderazgo fuerte, o es posible que haya una disgregación violenta, o que el grupo entre en una situación de autoflagelación, una situación, llamémosle, de desilusión, que crea una situación personal de tipo pseudodepresiva, de alguna manera. Esto obviamente no ocurre en los grupos de características más democráticas o los grupos racionales, los grupos protagonísticos, donde el conjunto no deposita masivamente esa ilusión en el liderazgo, sino que hay un intercambio más racional en relación a las responsabilidades de cada uno de los roles. Para terminar, y quería justamente detenerme aquí, porque creo que es muy importante tener siempre esto en cuenta, ¿no? Que en la medida en que hay una tendencia casi natural, de tipo corporativa, de los integrantes de una sociedad a formar grupos y subgrupos, cuando esos grupos y subgrupos no tienen una relación directa y un sometimiento a una institucionalidad trascendente, frente a alguna crisis, justamente la tendencia es a replegarse, a distanciarse de los otros grupos y a volver a tener una percepción de tipo primitiva respecto del orden social en donde están incluidos. Dejamos en este punto y bueno, los invito, si les interesó la temática, a leer el artículo. Y como siempre, seguimos conectados a través del artículo de la semana.